Continuamos con la estructura y clasificación de la materia. En relación a la estructura de la materia tenemos que definir dos conceptos. En primer lugar, la molécula, que sería la parte más pequeña de la materia o de la sustancia que aún conserva las propiedades químicas de la misma, y que por debajo de esto no podemos dividirla por métodos físicos. Es decir, vamos a imaginar que tenemos un terrón de sal y lo empezamos a dividir, pues la parte más pequeña que aún conserva las características de la sal sería la última molécula de esta sustancia. Sería la parte más pequeña que aún conserva estas propiedades químicas. Si yo pusiera esta molécula en la punta de mi lengua, podría saborear o podría diferenciar el carácter salado de la misma. Por métodos físicos no podríamos dividir la molécula en sus componentes. ¿Y cuáles son los componentes de las moléculas? Los átomos. Sería la parte más pequeña de un elemento que puede formar parte de una molécula. Por ejemplo, tenemos el agua, un vaso de agua. El agua sería la materia o la sustancia con la que vamos a trabajar. Si yo pudiera si dividiera utilizando métodos físicos esta sustancia hasta alcanzar la molécula, la parte más pequeña que aún conserva las propiedades características del agua, tendríamos la molécula del agua. Esta molécula del agua aquí representada está formada por tres átomos. Un átomo de oxígeno, que sería el átomo central, y dos átomos de hidrógeno. De manera que cuando los átomos que forman una molécula son todos iguales, estamos hablando de un elemento. En el caso del agua, la molécula del agua está formada por dos átomos diferentes, oxígeno y dos hidrógenos. Si tuviéramos solo oxígenos o hidrógenos, estaríamos hablando de un elemento o sustancia elemento. ¿Cómo se forman los átomos? Bueno, pues como hemos visto en el tema 2, la mayoría de los átomos que se encuentran en la superficie terrestre provienen de una supernova que tuvo lugar antes de la formación de nuestro sistema solar. De manera que el número de átomos que tenemos en nuestra Tierra son finitos. De manera que la actividad vital libera átomos al medio, átomos que son captados por seres vivos que debido a su actividad vital los vuelven a liberar al medio. De manera que tenemos que considerar que los átomos que constituyen moléculas, que las moléculas constituyen la sustancia, provienen, como hemos dicho, de una supernova que tuvo lugar antes de la formación de nuestro sistema terrestre. Pero la idea de átomo, la definición de átomo o la forma en la que la humanidad ha visto el átomo ha ido evolucionando a medida de los años. A modo de resumen, vamos a ver de forma muy breve las diferentes teorías atómicas y su evolución a lo largo del tiempo. Comenzamos con la teoría atómica de Dalton. Dalton fue un científico británico que vivió entre el 1766 y 1844, que estableció que la materia está formada por unas minúsculas partículas denominadas átomos y que son indivisibles. Los átomos de un elemento son idénticos entre sí y distintos a los átomos de otros elementos químicos. Por ejemplo, aquí tenemos dos elementos, tenemos cobre. El cobre estaría formado por átomos de cobre. Como vimos en la diapositiva anterior, cuando una sustancia está formada por átomos todos idénticos entre sí, se denomina sustancia elemento. Y aquí tenemos el azufre, que está formado por átomos de azufre. Como dice Dalton, son átomos diferentes y por tanto forman elementos químicos diferentes. Los compuestos se forman al combinarse átomos de dos o más elementos en unas propiedades sencillas y fijas. De modo que un compuesto, los átomos de cada tipo están en una relación de números enteros o fracciones sencillas. Es decir, Dalton establece que la parte más pequeña de la materia está formada por partículas indivisibles que se denominan átomos. Estos átomos son iguales cuando los elementos son iguales y cuando se combinan entre sí formando compuestos se hacen siguiendo unos patrones muy claros y definidos. Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro de hidrógeno, está formado por un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Y esto siempre será así. O el agua siempre va a estar formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Es decir, según Dalton, los átomos se combinan siguiendo unas proporciones muy definidas para formar compuestos. Posteriormente, Thomson
incrementa o lanza una nueva definición del concepto de átomo y establece que el átomo sí que es divisible en el sentido de que está formado por subpartículas. El átomo es una esfera cargada positivamente y en su interior se encuentran incrustados los electrones. Y emplea el símil de un pudín de pasa, donde los electrones incrustados serían las pasas dentro de una inmensa carga positiva. Posteriormente, Rutherford dice que el átomo no es macizo, a diferencia del concepto lanzado por Thomson, sino que está formado por un núcleo y una corteza. El núcleo sería la parte central donde se encuentran las cargas positivas y la corteza es un espacio casi vacío donde se encuentra la carga negativa. El modelo de Rutherford recuerda mucho al modelo del sistema solar, donde tenemos la estrella en el centro, en este caso sería el núcleo atómico, y los planetas serían los electrones que orbitan alrededor del núcleo. Ya posteriormente, entre 1885 y 1962, el danés Niels Bohr establece un modelo atómico más sofisticado. En este modelo atómico dice que los átomos están formados por un número igual de protones y electrones. Los protones están fuertemente unidos entre sí, formando el núcleo, que contiene prácticamente toda la masa del átomo, y los electrones se mueven alrededor del núcleo en unas órbitas muy definidas. De manera que cuando se produce una transición de un electrón entre una órbita y otro, se produce porque absorben o emiten una determinada energía muy característica, que se denomina fotón de energía. Posteriormente, Sommerfeld dice que el átomo está formado por un número igual de protones y electrones, que los protones están unidos formando un núcleo que contiene toda la masa, pero que los electrones se mueven en torno al núcleo a una determinada distancia y a una alta velocidad sin irradiar energía. Además, este científico indica que el núcleo, además de contener protones, también contiene neutrones. Francamente, el modelo de Sommerfeld es similar al modelo atómico de Bohr, pero introduce determinados conceptos relativistas. Los conceptos relativistas se basan en que es imposible determinar con precisión dónde se encuentra en un determinado momento el electrón. Por tanto, lo que dice Sommerfeld es que los electrones orbitan o giran alrededor del núcleo ocupando un determinado lugar, pero sin precisar, como decía Bohr, las órbitas claramente definidas. ¿Cuál es el modelo actual que tenemos? Bueno, pues en el modelo actual que tenemos continúa siendo un modelo relativista, es decir, en el que no existen, a diferencia del modelo atómico de Bohr, unos lugares concretos donde se encuentran los electrones, sino que estos modelos trazan zonas donde con una alta probabilidad se encuentran los electrones. En la siguiente diapositiva mostramos una imagen artística de lo que es un átomo. Un átomo prácticamente está vacío en un 99% y toda la masa está confinada en lo que sería el núcleo del átomo, donde se encuentran los protones y neutrones. Pero no solo los protones y neutrones, sino que además se encuentran otras partículas subatómicas como son los quarks. En la parte externa del átomo están los electrones que están moviéndose alrededor del núcleo y que ocupan una masa prácticamente vacía. Habíamos dicho inicialmente que cuando cuando la sustancia está formada por átomos iguales, tenemos elementos. Los elementos, por tanto, son sustancias que tienen siempre el mismo tipo de átomos. Por ejemplo, el elemento oxígeno va a estar formado exclusivamente por átomos de oxígeno. La forma que tenemos de organizar los elementos existentes es a través de la tabla periódica, donde se organizan en función de sus propiedades y el número de electrones y protones que presentan.